mucho más fuertes contra todos estos establecimientos que se prestan o que omiten tener controles para el tema de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Más allá de cierres temporales, aquí tiene que evaluarse la posibilidad de extinción de dominio. Y otro punto, Ricardo, es, mire, este tema hoy, claro, se hace visible y lo hemos hecho visible directamente desde la alcaldía, entendiendo la importancia que esto tiene, pero ojalá aprovechemos esa indignación que tenemos como países para que digamos que de verdad esto no pase mañana y hay otro escándalo de otro tema y que no pasó nada con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Eso es un problema, Ricardo, no solo en Medellín, se lo aseguro que ocurre en todas las ciudades de Colombia. Claro que hay unas con más intensidad, como lo que estamos viviendo acá en Medellín, y tenemos que erradicarlo por completo. Y aquí, por ejemplo, el mensaje es muy claro y es, aquella persona que tenga un establecimiento comercial, piénselo muy bien antes de hacer eso, porque es un delito, y lo que vamos a pedir siempre es la extinción de dominio sobre esos bienes. Y tiene que haber responsabilidad directamente de las personas implicadas. Alcalde, ¿cómo fue la historia específica de este sujeto, de Timothy? Mira la historia como es, Ricardo. Esto fue el jueves. Un ciudadano, que es lo primero por lo que hay que arrancar, un ciudadano toma la decisión de avisarle a las autoridades que había un tipo con 2 menores de edad ingresando a un hotel. Listo. Entonces lo primero que hay que decir es, todos deberíamos seguir el ejemplo de ese ciudadano que busca una patrulla del cuadrante del Poblado en Medellín. Luego de ese momento se define una ruta de atención, porque donde si se supone que hay menores involucrados, se tiene que llamar a policía de infancia y adolescencia. Actúa la policía de manera pronta y ubica a la persona con los 2 menores. Listo. Esa persona es trasladada a algo que se llama el CTP, lo dejan ahí durante 12 horas. Si usted me pregunta a mí, ese tipo debería estar tras rejas. Si fuera por mí, debería estar tras las rejas. ¿Quién lo lleva al centro de traslado por protección, alcalde? La policía lo lleva a un centro de traslado al CTP. ¿Por qué no lo pone a disposición de una autoridad judicial? No, esa respuesta la tiene que dar directamente la policía. ¿Qué me dicen ellos? Que directamente este caso queda básicamente con apertura de noticia criminal, que seguir el proceso, que cuando hay menores, ayer tuvimos una reunión con la directora seccional de fiscalías, con el comandante de Policía Metropolitana, y básicamente lo que ellos explicaban desde la policía es que el proceso continúa, que sigue el proceso de investigación, que sigue el recaudo de pruebas, pero es la misma discusión que ha dado la ciudadanía y la misma que doy yo, claro, pero el tipo logró irse. Entonces vuelvo y le digo, así por mí fuera, Ricardo, yo tendría el tipo colgado donde sabemos, si por mí fuera lo tendría detrás de las rejas. Es que aquí hay un tema que es muy complejo y yo creo que es una oportunidad para que realmente miremos cómo combatir realmente la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Este es un tema en el cual las medidas deberían ser extraordinarias, en el cual definitivamente a ninguna persona se le podría dar ningún beneficio, ni escarcelación, ni nada mientras avanzan los procesos de investigación. Estamos hablando de depravados, estamos hablando de que se trata de nuestros niños y de nuestras niñas. Y ahí va el otro tema, entonces avancemos un poco más. Los papás de los niños. A ver, pues, ¿dónde están los papás de los menores? Estas son 2 menores que, se lo aseguro, que no era la primera vez que estaban en una situación de estas. ¿Los papás aparecieron? No, Ricardo, es que mire, ojalá yo le pudiera contar a usted todo hoy al país, porque yo aquí tengo que tener una ruta de protección frente al tema de los menores, no puedo violarla, y en ese sentido yo tengo que seguir todo el conducto regular. Los menores, ¿qué se hace con ellos? Inmediatamente se llevan a la comisaría de familia. Hay que agradecerle también a la policía que actuó. Mire, acá hay que partir de la base de algo que acá y nunca pasa. Es que primero alguien denunció, porque aquí mucha gente ve, y en todo el país, que pasan cosas y la gente no dice nada, como si fuera algo normal que estén por ahí explotando a nuestros niños, a nuestros niños. Sí. La policía genera toda la ruta de atención, lleva después de ingresar al apartamento a las menores directamente a la comisaría de familia. Ahí empieza toda la ruta que se llama la ruta fucsia, restablecimiento de derechos, donde se llevan a los hospitales. Ella en este momento todavía
están en los hospitales recibiendo atención médica, recibiendo valoraciones, porque cuando se trata de menores es más expedito este caso y con más cuidado hay que hacerlo. Necesitan ya los testimonios de parte de la Fiscalía para poder tener las pruebas para continuar los procesos, necesitan evaluar pruebas técnicas y sigue ya el tema donde entrará ICBF a verificar el tema también de los padres de familia. Entiendo que solo en uno de los casos, en una de las niñas, solo apareció uno de los padres de familia, en el otro ni siquiera. Entonces aquí es donde empieza usted a ver, venga, ¿qué tiene que pasar para que dos niñas estén en esa situación? ¿Qué hay detrás de todo esto también? Claro, detrás yo se lo digo, hay redes de trata de personas y peor tratándose de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Pero ¿cómo estos niños y estas niñas terminan en estas redes de tratas? ¿Cómo terminan en todo ese entramado tan absurdo? Entonces ahí es donde volvemos a decir lo mismo, un deterioro social, ¿dónde están los papás? ¿Qué ha pasado en esos hogares? Claro. Es una situación, la verdad, muy dura y muy lamentable. Alcalde, volvamos a la historia, porque usted dice un ciudadano que vio que llama a la policía llega al hotel y por eso el país se entera. ¿Ya ha podido averiguar usted como alcalde de Medellín la historia del estadounidense? ¿Desde cuándo estaba en su ciudad y cómo contactó a esas niñas? Porque eso también da pista de la red que hay detrás de estas menores. ¿Qué más saben del extranjero? Mira, sobre ese detalle no puedo darte toda la información porque es parte hoy de la investigación. Lo que te puedo decir es que esta persona, luego de ya tener acceso a cámaras y a lo que han visto inclusive ustedes como medios de comunicación y la misma ciudadanía, este tipo ingresa al parecer a Medellín directamente en un vuelo directo de Fort Lauderdale a Medellín, al aeropuerto José María Córdoba, ¿cierto? Por ahí ingresa. Este tipo venía lo que venía, porque lo que uno ve en cámaras es que el día anterior, allá el suceso, ya lo que pasa con policía, con las menores, este tipo el día anterior había tratado de ingresar a ese mismo hotel 2 menores y en ese momento le restringieron la entrada de los menores. Y yo vuelvo y pregunto, ¿cómo es posible que si un tipo de esto se le ve esa conducta y se le nota, no solo es prohibirle la entrada de menores, es notificar a las autoridades? Nadie fue notificado. No hubo denuncia. No hubo denuncia ni hubo notificación alguna. Es que eso es lo que yo también estoy diciendo. Aquí lo que necesitamos es que nos pongamos esto, pues, la mano en el corazón todos como sociedad. Usted puede tener una actividad comercial, la que sea, pero una cosa es un alojamiento y otra cosa es cuando usted ve que hay situaciones irregulares y usted tiene que denunciar a las autoridades. Y el tipo siguió ahí. Claro, entonces ese día le prohibieron la entrada a las menores. Pero a las horas, ya en altas horas de la noche o de la madrugada, casi que del jueves, logra entrar otras 2 menores. Entonces, ¿cómo logra entrar a esas 2 menores? O sea, el tipo un depravado, el tipo venía a lo que venía. Y yo se los digo así, mire, porque es un caso que hubo un ciudadano que denunció y que logramos llegar a él a través de la policía, con esa denuncia o con ese aviso. Yo les digo, miren, esta es la punta del iceberg. Yo aquí no quiero decir, vea, es que es un caso y ya. Vea, Ricardo, Camila, y se lo digo al país. Esto es un tema gravísimo, y no solo para Medellín, sino para todo el país. Esto es un tema gravísimo en el cual hay redes de trata de personas donde utilizan y explotan a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y aquí la sociedad de largo como si no pasara nada. ¿Qué pasa en las familias? ¿Qué pasa con los papás? ¿Qué pasa con las mamás? Sí. ¿Qué pasa con los vecinos que han visto esta situación y nunca han dicho nada? Entonces llegamos a casos como estos que nos indignan a todos, pero yo lo único que no quiero es que mañana nos pase la indignación como país porque hay otro escándalo peor y no va a pasar nada. Yo sí les digo, aquí no vamos a parar hasta erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Sí. Y aquí es bienvenido todo el mundo. Sí. Pero no son bienvenidos esos depravados y esas personas que vienen a hacer eso en nuestra ciudad. Pero, alcalde, ¿en qué momento Medellín se volvió un centro de atracción sexual? Es decir, porque Medellín no tenía eso. Y de un momento a otro estamos viendo que vienen los americanos que se mueren, que matan unos gringos, que otro se tira desde el 5º piso. Ahora el caso de este canalla con estos 2 niños. ¿Qué pasó en Medellín? Felipe, ¿cierto? Felipe, sí, un abrazo. Un abrazo. Bueno, mira, 2 cosas. Primero es que yo te soy muy sincero, yo llevo
3 meses al frente venimos tomando unas decisiones duras en muchas zonas, como la zona de Lleras. Hoy venimos inclusive con otras decisiones mucho más fuertes que ya venían planeadas desde semanas atrás, que ahora las contaremos a las 11 de la mañana en una rueda de prensa. Pero aquí, ¿qué terminó pasando? Mire, aquí hay una desidia frente a lo que pasó también como sociedad. Aquí la ciudad empezó a recibir mucho turismo hace unos años. Hoy estamos recibiendo 1,5 millones de turistas. Les voy a dar unas cifras para que ustedes tengan esto en contexto. 1,5 millones de turistas. La mitad de esos turistas al año. La mitad de esos turistas son extranjeros. Entonces, 2 cosas. Lo primero es, jamás vamos a dejar estigmatizar, por ejemplo, que todo el que viene es a todo un tema de turismo de sexo, drogas o explotación sexual de niños y adolescentes. Si así fuera, pues aquí ya no habría sociedad ni habría ciudad. ¿Qué pasa? Que dentro de todo ese mercado de gente que llega, hay unos que les parecía muy atractivo venir a eso. Yo lo que quiero hacer es que sepan que ya no es atractivo venir a eso porque les va a ir muy mal. Como los 2 extranjeros que capturamos aquí con Fiscalía y Policía hace 15 días, 2 estadounidenses también por explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y que se quedan pagando cárcel acá en Colombia, y que lloraban cuando preguntaban por la fianza, como en Estados Unidos que pagan fianza y sale. Aquí se les dijo, no, es que aquí no hay fianza, se quedan pagando cárcel acá. Ahí sí lloraban. Yo quiero que esos casos se conozcan allá, para que el que crea que puede venir aquí a hacer lo que quiera, para que eso tiene que acabar. Entonces continúo con los datos. La mitad más o menos extranjeros. De esos más o menos el 35, 40, 45, 50% estamos hablando que son estadounidenses. Luego siguen otras nacionalidades. ¿Qué terminó pasando? Que hay unas redes de trata de personas. ¿Qué termina pasando? Que vemos cómo zonas como el Parque Lleras, con las labores de investigación que hemos tenido nosotros con Policía y con Fiscalía, que son acciones que continúan durante estos meses, fueron tomados por 4 estructuras criminales: La Terraza, la Odín Robledo, La Raya y una de extranjeros. Entonces estás viendo aquí un degenere total. Entonces ahí es donde yo he dicho, mire, ya tomamos unas primeras medidas en su momento, es decir, menores de edad no pueden circular a partir de las 9 de la noche y las 6, 7 de la mañana en esta zona si no es en compañía de sus padres. Solo en 15 días hemos dado restablecimiento de derechos a más de 27 niños y niñas que estaban en esa zona ofreciendo diferentes servicios sexuales. ¿Cómo le parece? Difícil de todas maneras, alcalde, saber, pero ¿cómo sabe uno que un niño va en compañía de sus padres y no de un pedófilo? No, ese control sí se puede hacer y lo hace directamente Policía de Infancia y Adolescencia, y por eso te lo digo yo, que una de las medidas justamente para uno poder controlar, que podamos tener un control real, tuvimos que sacar ese decreto, y es donde se prohibía la circulación de menores de edad, básicamente. Y en eso hemos logrado en solo 15 días restablecer derechos de 27 niños y se disminuyó mucho la presencia de niños en la zona. Pero frente al otro tema, que es otro drama, que es el tema de la prostitución, el trabajo sexual, pues yo te digo por vivencia real, cuando yo voy a hago estos operativos yo mismo con la fuerza pública y con el equipo social, pues cuando tú vas caminando por la 10 en lo que se volvió eso, es que básicamente el 90% de las niñas que están ahí, o ya de las jóvenes mayores de edad, son venezolanas, que llevan un mes en Medellín, que llegaron, que tienen hijos menores, que tienen que ir a trabajar en esta actividad. Hoy vienen otro tipo de medidas donde restringimos ese tipo de actividad para poder tener un control. Vienen restricciones de temas de horario. Mire, o erradicamos esto del todo, o esto nos vamos a ir con pañitos de agua tibia buscando hasta dónde podemos ir. Pero acá hay otro trabajo que hay que hacer con todas las entidades, entonces, con el sector privado, con hotelería, como ya vimos ahora, con temas de bares, con temas de restaurantes, con todo el mundo, con taxistas. Venga, erradiquemos esto como sociedad. Aquí no, esto vive siempre y cuando haya gente que lo tolere. Esto vive siempre y cuando haya clientela para esas redes de trata de personas. Pero nosotros no vamos a dejar, básicamente, que una ciudad como la nuestra, que un país como el nuestro, sea simplemente entonces el receptor de depravados que vienen hoy a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Otra pregunta que me hacía Felipe, que el tema de las muertes de extranjeros. Uno no se puede quedar en el titular, entonces yo explico.
van al día de hoy aproximadamente 13 muertes de extranjeros en Medellín. Entonces todo el mundo dice, mataron a 13 extranjeros, a 13 gringos. No, eso no es cierto. Mire, casi la mitad, suicidios. Los otros, por causas naturales, ataque al corazón, por temas de preexistencias médicas, diabetes, otros por causas por establecer. El año pasado asesinaron a un asiático estadounidense que puso también, tristemente, a buscar unas citas a través de unas redes sociales. Ahí lo cogieron en esa bandita, lo asesinaron y esas personas ya están en la cárcel. Hay personas que se dedican a eso. Entonces, ¿qué le he dicho yo a la gente? ¿Y qué he hablado yo con las embajadas? Hombre, dígale a sus ciudadanos que vengan a hacer las actividades que viene a hacer un turista normalmente. Véngase para la Comuna 13 y verá que no le pasa nada para el Grafitur. Véngase para el Museo Botero para que vea las obras espectaculares del maestro Botero al Museo de Antioquia y no le va a pasar nada. Vaya al Museo de Arte Moderno, vaya a los pueblos, vaya a los cerros, vaya a todo, no le pasa nada. Pero si se van a buscar otros riesgos, como en cualquier otra ciudad del mundo, van a haber unos riesgos adicionales. Entonces yo sí quiero ser claro en esto y es, todas esas acciones de investigación que llevan policía y fiscalía están activas y tienen que dar resultados frente a esas bandas que se tomaron zonas como el Parque Lleras y otro. Y que este problema no solo ocurre ahí en el Poblado, ocurre en zonas de Laureles, ocurre en el centro de la ciudad y que es un tema que sí tomó ventaja. ¿Qué decisión tengo yo como alcalde? No mirar para los lados, no hacerme loco como si nada pasara. Es tomar decisiones de fondo y arreglar este problema entre todos. Pero yo sí necesito también como alcalde la ayuda de la sociedad. Yo necesito que cuando veamos algo raro denunciemos, que no traguemos entero y que hagamos ver al mundo de que aquí no pueden seguir viniendo a hacer lo que quieran. Créame que a mí me duele, y no solo por el hecho de ser alcalde, a mí me duele mi ciudad. Y esto sí cogió ventaja. Entonces, el turismo que viene maravilloso a cosas buenas, bienvenido y siga viniendo, pero el otro no. Al otro hay que ponerle coto. Alcalde, una pregunta final. Leo varias opiniones de oyentes en redes sociales y le quiero preguntar por las mismas, porque responsabilizan a su administración y lo responsabilizan a usted algunas de esas voces de lo que pasó con este sujeto, con Timothy Alan Livingston. El hecho de que se hubiera ido del país, el hecho de que no hubiera sido presentado ante la justicia. Oíste, ¿yo acaso soy policía o fiscalía o migración? Ahí va mi pregunta. ¿Usted como jefe de policía podía haber hecho algo más frente a No, mire, yo tengo la misma indignación que tiene cualquier ciudadano al saber que este depravado se puede ir del país. Se la respondo pues sin rodeos. Tengo la misma indignación y sí le digo, se debió haber hecho más y ese tipo tuvo que haber sido presentado ante un fiscal y ante un juez. Así de sencillo. Entonces, yo también lo que quiero es decir, aquí hay unas competencias. Si por mí fuera, yo tendría ese sinvergüenza tras las rejas hace mucho rato. Pero yo no soy ni policía, ni soy fiscalía, ni soy juez. Queremos normas más fuertes contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Listo, vamos al Congreso y cambiemos las normas. Porque si nosotros no nos vamos a entender que este es un problema estructural de país y que si lo que pasó acá en Medellín con este caso es solo un caso, se lo puedo decir de cientos o de miles, porque yo soy el primero que le estoy diciendo que esto sí pasa. Y aquí nosotros no podemos seguir como si nada y hacernos los locos de que, ay, sí, fue un caso y se detectó. No, señores, esto pasa. Si ese señor estaba con esos niños, que hay que ver es cómo los contactó. De acuerdo a la cadena de prueba que tiene Fiscalía y Policía, buscaremos llegar hasta el fin de ese caso que nos podrá llevar a un caso estructural. Pero yo se lo digo, a mí me da la misma rabia y la misma indignación de saber que un sinvergüenza de esto se puede montar un avión y salir como si nada con destino a Fort Lauderdale. Me da la misma indignación cuando se dice que entonces por medida administrativa se sanciona el establecimiento comercial con 10 días de cierre temporal. Y eso es lo que dice el Código de Policía. Y eso es lo que puede hacer un comandante de policía. Cerrar un establecimiento entre 3 y 10 días. No quiere decir que el proceso no siga. No quiere decir que demostrarse todo, que hubo falencia en la seguridad o que se prestaron para algo, no se puede aplicar la extinción de dominio. Mire, Ricardo, yo estoy pidiendo las máximas penas para todos los responsables. Y a mí me duele. Pero lo que sí les quiero decir a ustedes es, nosotros aquí no vamos a descansar hasta erradicar eso y necesitamos la ayuda de la ciudadanía.
Las 8 de la mañana, 20 minutos. Es el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con nosotros, hablando de este caso doloroso, indignante, que es apenas uno de muchos que se presentan diariamente en la capital antioqueña, pero también en otras ciudades del país. El tema de la explotación sexual de niños, el tema sobre todo de algunos, no todos, por fortuna, un grupo de extranjeros que creen que Colombia es un gran prostíbulo, que vienen a explotar sexualmente a las niñas de nuestro país. Alcalde, muchas gracias. Ricardo, un anuncio. Yo ahorita me comuniqué con el general Salamanca, desde ayer estamos hablando, Sí. con el director de la policía. ¿Qué le dijo el general Salamanca? No, el general Salamanca está muy comprometido. Yo quiero agradecerle a él porque inclusive pues manda un equipo especial a la ciudad donde toda esa socialización y todo ese trabajo, donde vamos a tener inclusive con hotelería, con bares, con restaurantes, con sociedad, y las líneas de investigación continúan, y donde se pone todo el enfoque en estos casos para proteger a los menores es fundamental. Es la única forma, yo se lo digo, Ricardo, y yo vuelvo, insisto, mire, usted puede hablar hoy con el alcalde de Umeca, que está haciendo una gran labor también en Cartagena. Usted puede hablar con Carlos Fernando en Bogotá, donde seguramente esto también pasa. Claro. Donde pasa y donde viene haciendo una buena tarea Carlos Fernando. Nuestro amigo Alejandro Eder en Cali, que viene haciendo una buena tarea. Esto también pasa allá. Y donde usted habla con Jaime Beltrán de Bucaramanga o con Alex Char en Barranquilla. Y nosotros aquí tenemos unas herramientas. Pero la articulación nacional es fundamental. Hay que entender que acá hay unas entidades que nos tenemos que articular. Migración Colombia es fundamental. Es fundamental todo el tema de policía, como lo entiende mi general Salamanca. El tema de la fiscalía igual. Ayer estaba la directora seccional de fiscalía, la doctora Giri Milena, y estaba por orden expresa aquí también en la rueda de prensa de la fiscal general de la Nación, que está comprometida también con estos temas. Entonces yo les digo, mire, aprovechemos que esto no pase de ser un momento de indignación como tantos a día en Colombia, y metámonosle a estos temas, ustedes como medios de comunicación. Hablemos de estos temas. Mire, estos son violencias ocultas de los cuales no se hablaba. Volvámoslas visibles y no dejemos este tema de lado. Son miles de niños, yo no sé cuántos pueden haber, y niñas que son víctimas de estas redes de trata de personas con fines de explotación sexual. Que esta sea una oportunidad en serio, un caso tan doloroso como estos, donde hay muchos que no se denuncian. Entonces, seguro lo que vamos a hacer con el general Salamanca y la policía dará resultados, con el tema de la fiscal general de la Nación, que le dio instrucciones claras a la fiscal, a la directora seccional de fiscalía. Hay que articular migración, pero necesitamos todas esas herramientas nacionales también desde lo local, sí. Créanme. Pues eso es fundamental. Muy pendientes de esas decisiones, alcalde. Gracias, Ricardo. Lamentamos mucho Gracias a ustedes. La situación y le agradecemos estos minutos, 8:23 minutos, Paola. Gracias. Situación lamentable, indignante, que tiene que pasar. Estoy de acuerdo con el alcalde Federico Gutiérrez, de la indignación a los hechos. Aquí lamentablemente lo que ha venido ocurriendo con Colombia es que se ha posicionado tristemente como un destino sexual por parte de un grupo de turistas extranjeros. Digo, no todos, pero sí hay un grupo que cree venir a Colombia al paraíso del sexo. Y vienen a explotar. Y del sexo infantil, que es todavía peor, exacto, al paraíso criminales. De la pedofilia, con todo el combo completo, porque además saben que pueden comprar droga a precios de fábrica. Mire, sabe que me acuerdo incluso todo este episodio de lo que ocurrió hace unos años con el ex senador Ashton en el Hotel El Prado en Barranquilla, precisamente también con unas niñas, por lo cual después incluso tuvo toda una investigación al respecto. Y claro que esto pasa en muchas ciudades del país, pero en Cartagena también lo hemos visto, por la Torre del Reloj. Es evidente la prostitución sexual infantil. Usted ve los letreros en los comercios donde dicen no al turismo sexual infantil. Pues claro que ocurre, pero en Medellín sí ha venido cogiendo cada vez más fuerza. Ricardo, usted va caminando por esa 10, usted va pasando por Provenza, y es que es evidente, usted lo logra ver con sus ojos, no necesita nada más sino darse un paseíto por ahí en el carro, para que usted sienta y perciba lo que está pasando. Y toca tomar cartas en el asunto, y como dice el alcalde, toca hablar de estos temas, que por qué no se hablan casi en los medios de comunicación, precisamente por algo que mencionaba el alcalde, por el temor a estigmatizar, que usted dice, uy, pero es que aquí nos estamos convirtiendo en un sitio de turismo de pedófilos, uy, no, pero entonces cuidadito, porque está usted dañando la imagen. No, pero hay que hablar de estos temas. Las cifras del alcalde, las matemáticas que nos da, de hecho, me parecen muy dicientes. Hay 1,5 millones de turistas al año en Medellín, la mitad son extranjeros, 700
400.000. De esos, la mitad, unos 350.000, son de Estados Unidos. Y dentro de algunos de esos 350.000 hay quienes vienen justamente a hacer este tipo de turismo, que es turismo de explotación sexual infantil. No es posible lo que estamos viendo hoy, Ricardo, que es un señor de 36 años, con unas niñas de 12 y 13 años, y un hotel que se hizo el de la Vista Gorda, que el día anterior, según nos contaba el alcalde, le prohibió la entrada a este señor con otras niñas. Pero no denunciaron. Pero no denunciaron, uno. Y segundo, después lo dejaron entrar. ¿Y en dónde está el registro de estas niñas? En el mismo hotel. Claro que se están haciendo los de la Vista Gorda, porque también están recibiendo ingresos y están moviendo la caja registradora. ¿Pero a qué precio? ¿Ah? Pero además, recordemos que en la ley colombiana los derechos de niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás. Es así de sencillo. Un niño que está o una niña que está siendo explotado sexualmente es víctima de instrumentalización y por lo tanto sus padres deben responder. Muchas veces son los padres los que llevan a los niños, niñas y adolescentes a esta explotación o la permiten. Yo sí celebro que el alcalde Federico Gutiérrez y que el alcalde Dumec Turbay, porque también lo he visto en Cartagena, estén primero sacando el tema a la luz pública y utilizando casos como este para visibilizar y generar rechazo en la sociedad. Es que no podemos pensar que esto pasa y que el taxista no se da cuenta o el que maneja el Uber no se da cuenta o el botones del hotel no se da cuenta o la persona que alquila el apartamento no se da cuenta. O sea, todo esto se evidencia y ha tenido una tolerancia en nuestra sociedad que además es producto del machismo también. Eso también lo tenemos que decir. Entonces yo sí creo que la sanción social es lo que ellos están buscando, evidenciando estos casos y además demostrando su determinación para que no siga pasando en ciudades como Cartagena y Medellín. Yo lo he visto en Cartagena. En Cartagena es evidente. Y es significativo la mejora que ha tenido el tema en el espacio público del centro histórico en estos meses que han pasado. O sea, la administración anterior no hizo absolutamente nada contra la explotación sexual de niños y niñas y el alcalde Dumec Turbay está tomando unas decisiones muy importantes, cerrando establecimientos y volviendo esto una prioridad en la ciudad. 827. La determinación de los alcaldes es indispensable. Hay realmente, Daniel, hay que decirlo con toda claridad, pocas probabilidades de que este sujeto Timothy Alan Livingston sea extraditado a Colombia. No va a pasar, y ya no lo dijo el abogado, el abogado penalista, pero acá. Ricardo. No, y Ricardo, acá lo que yo creo que más allá de pedir la sanción social, la responsabilidad de los establecimientos que por vender un cupo de una habitación por unos cuantos dólares o por unos cientos de dólares hacen caso omiso, digamos, de la lucha contra la explotación sexual. Acá lo que yo creo que lo primero que hay que preguntarse es qué pasó en el proceso de judicialización de esta persona. Es decir, un hombre mayor de edad es encontrado con dos niñas de 12 y 13 años en una habitación de un hotel. La policía llega, lo lleva al centro de traslado por protección, pero ¿qué pasó con el proceso de judicialización? Es decir, el fiscal que tuvo el caso de la presunta comisión, hay que decir presunta, la presunta comisión de un delito de abuso sexual contra un menor de edad, ¿qué pasó? No lo llevó ante un juez de control de garantías y hay que preguntarse si el fiscal del caso solicitó una medida de aseguramiento que puede ser intramural, puede ser domiciliaria, la persona no vive acá, entonces casi que no puede ser domiciliaria, pero hay otro tipo de restricciones a la libertad, como por ejemplo, no puede salir del país y eso se le avisa a Migración Colombia, queda en las bases de datos y no le permiten salir del país. Entonces, ¿qué pasó? Y eso yo creo que le corresponde a la Secretaría de Seguridad de Medellín averiguar qué pasó en ese paso de la policía de infancia y adolescencia que entra al sitio, la policía judicial que lo lleva a instancias de un fiscal, el fiscal que lo lleva a instancias de un juez de control de garantías. Ahí, ¿qué fue lo que falló? Porque lo mínimo que uno esperaría es que la persona quede, esa persona estadounidense quede con una restricción de salida del país a las pocas horas, que no pueda salir del país para que siga el proceso. Nadie está diciendo que hay que condenarlo en pocas horas, pero por lo menos una medida restrictiva a la libertad, que no salga del país, porque como dice el alcalde de Medellín, y esa indignación es entendible, se voló y la probabilidad de que lo extraditen a Colombia para que pague por lo que hizo o que por lo menos se le investigue a ver qué era lo que estaba haciendo con estas dos niñas, pues se esfumó porque la persona ya no va a volver. Y Ricardo, yo escuché al alcalde Federico muy indignado, pero pésimamente mal asesorado.
como si no tuviera ninguna facultad. O sea, estábamos hablando con un opinador, no con un alcalde de una ciudad que tiene facultades policivas. Entonces él dice, no, esto no, digamos, yo hice lo que pude. No, qué pena, señor alcalde, pero vea, usted tiene facultades de cerrar de manera definitiva el establecimiento. El Código de Policía les da esas facultades a cualquier alcalde del país. Aquí no se necesitan nuevas leyes, lo que hay es que aplicar las leyes vigentes. Mire, el artículo 38 del Código de Policía, de la ley 1801, lo que busca es proteger la integridad de niños, niñas y adolescentes, y establece que cuando hay una situación donde se propicie el abuso o actos de explotación sexual de menores o adolescentes, eso le permite a él, sin pedirle ningún favor a la fiscalía ni a la policía, cerrar de manera definitiva el establecimiento. Y adicionalmente, el Código Penal ya tiene contemplada la posibilidad de hacer una extinción de dominio de los bienes inmuebles donde se realicen delitos. Por supuesto, lo primero que hay que hacer es probar el delito, pero aquí estamos hablando como si no hubieran herramientas ya legales, tanto de la fiscalía como de la alcaldía, para hacer algo. Entonces, pues, de indignados hasta los alcaldes indignados, no, necesitamos es que los alcaldes no estén indignados ni la fiscalía esté indignada, estén actuando con las facultades que les da la ley, que es de suspensión definitiva de la actividad económica, si lo amerita, por supuesto, y yo creo que lo amerita en esta situación tan evidente, y además que la fiscalía inicie un proceso de extinción de dominio y que esto genere un ejemplo para todos los establecimientos de comercio, no solo de Medellín, del país entero. Cualquier establecimiento de comercio que se preste para el abuso o para el abuso de menores, la explotación sexual, etcétera, o que haya sospecha siquiera, estará en riesgo de perder la propiedad. Entonces, si están alquilando las casas, porque ahora esto no es solo por hoteles, lo más común ahora, Ricardo, es por Airbnb, sí, una persona que dice, bueno, yo voy a poner mi casa ahí, bueno, señor millonario con una casa y una mansión de Airbnb, si se comprueba que usted y en su vivienda están realizando este tipo de actividades, pues va a perder su casa por ponerse a alquilarla por Airbnb sin tener el control debido. Es que aquí hay una responsabilidad del propietario y también una responsabilidad del alcalde, que yo le sugiero respetuosamente que se asesore mejor en asuntos policivos, porque aquí habló con nosotros como si él no pudiera hacer nada. 8:32 Ricardo, minutos. yo Aurelio. me voy a salir un poco del aberrante e injustificable, execrable incidente con este señor Livingston, creo que de apellido no. Timothy Alan Livingston, sí señor. Correcto. Si usted entra en inglés y pide los principales destinos sexuales en el mundo, de turismo sexual en el mundo, primero Alemania, segundo Países Bajos, tercero Colombia, cuarto Tailandia, quinto República Dominicana. Y la verdad es que este es un fenómeno que ha venido creciendo en Colombia. Y yo hago una pregunta, ¿esto empezó con Fico Gutiérrez? Este fenómeno no se instaló en Medellín, en la nefasta alcaldía de Daniel Quintero, que entre otras cosas usted le va a encontrar varios videos haciendo alarde de que Medellín es la tercera ciudad turística del mundo, etcétera, etcétera. Este hecho del señor Livingston es uno más de un fenómeno que viene creciendo desde hace rato en Medellín. Tanto que, aunque lo menciona María Consuelo, Medellín en turismo sexual está superando a Cartagena, que tenía, digamos, el primer lugar en Colombia. Colombia puede estarse convirtiendo en uno de los más importantes destinos de turismo sexual en el mundo. Le repito, vaya, busque top, etcétera, y va a encontrar Alemania primero, segundo Países Bajos, tercero Colombia, cuarto Tailandia. Es decir, cuando ya le vamos ganando a Tailandia, la cosa se va poniendo. Es decir, estamos hoy en medalla de bronce. Y sabe que, estamos en el podio en el mundo. Sabe, Aurelio, que en estos casos, en este tipo de situaciones que tienen en entredicho los derechos de los niños, deberíamos, sé que es prácticamente imposible, Héctor, pero en estos casos realmente lo que hay que hacer es trabajar de la mano y no hacer esto el escenario de batallas políticas, porque es que al final, fíjese usted que es fundamental que la policía trabaje de la mano de los alcaldes, que la fiscalía trabaje con alcaldes y con la policía, que haya realmente un frente como un frente a este tipo de delitos, que Migración Colombia se sume, que todos trabajen en función de esto. No puede ser que hasta un asunto como Ricardo, esto termine en medio de las mezquindades o de las pequeñas batallas políticas. Totalmente de acuerdo. Si ya ni en esto estamos de acuerdo, pues eso sí ya cierre el negocio y ponga un aviso de se arrienda o alguna cosa. Porque pues en una cosa como esta no debería haber ninguna discusión, ninguna duda
sobre la necesidad de combatirlo con la mayor severidad y con todas las armas legales que que tengamos al alcance, y que todas las autoridades, cada una en sus competencias, coordine, colabore, coopere con las otras para ser lo más eficaces posibles. En eso no tiene que caber ninguna duda, Ricardo, sobre el tema. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Ahora, yo, digamos, estoy de acuerdo con algunas de las cosas que se han dicho, pero a mí me gustó una actitud del alcalde Federico Gutiérrez. Y yo suelo no estar de acuerdo con él, como ustedes saben, pero en este caso me parece que él tiene una reflexión, no tiene una propuesta para responder a su reflexión, pero varias veces se preguntó dónde están los papás de esas niñas. Y él aparentemente tiene, digamos, información, como seguramente las autoridades lo saben, etcétera, pero para evitar revictimizar a las niñas, pues no se hace pública, no se hacen públicas esas circunstancias. Pero yo sí creo que, más allá de castigar a este vago sinvergüenza criminal que viene a estas cosas a Colombia, que sí, que lo metan a la cárcel todo el tiempo que sea necesario, etcétera, pero lo que no debería pasar es que unas niñas realmente estén, digamos, como en el riesgo de caer en una circunstancia de esta naturaleza, porque personas que vengan que quieran explotar sexualmente niños, aberrados sexuales, va a haber en el mundo. Lo que tiene que haber es un entorno protector de los niños, y entonces sí, la pregunta de dónde están el papá y la mamá, que es una manera de decir cómo era el entorno de esas niñas, me parece que es una gran pregunta. No para abandonar el Código Penal ni la policía, pero sí para pensar sobre las circunstancias sociales que llevan a un par de niñas a estar en el riesgo de estar en semejante circunstancia, y a tomar las medidas preventivas correspondientes. No es solo, digamos, lo más vendedor es pues usar todos los adjetivos posibles contra este criminal, y además decir que ojalá se pudra en la cárcel y que yo lo cuelgo de donde sabemos y todas esas cosas. Sí, todo eso, digamos, está bien, aceptado, pero eso no es lo que va a resolver el problema. Lo que va a resolver el problema realmente es que los niños de Colombia tengan unos entornos protectores que los saquen de ese riesgo. Y entonces preguntémonos de verdad, no dónde estaban el papá y la mamá, sino cuáles eran las circunstancias sociales en las que esas niñas viven, cómo es su casa, han sido maltratadas en su casa, qué pasaba ahí sí con el papá y la mamá, si fueron también víctimas de abusos similares, y cómo somos capaces de construir un entorno protector. Esa parte me gustó, que el alcalde lo tenga en la cabeza. No hizo ninguna propuesta sobre eso, pero por lo menos claramente sí lo tiene como una preocupación. Todo esto obviamente, Ricardo, está vinculado con delitos, explotación sexual infantil, pero frente a la reflexión que plantea Héctor, hay dos indicadores que me están dando desde Medellín, que hay que tener en cuenta, Álvaro, hay que tenerlos allí en la mesa para buscar soluciones. En Medellín, 1 de cada 3 familias no tienen las 3 comidas diarias, y 1 de cada 10 niños en Medellín sufre de desnutrición crónica. No justifica, pero son un elemento que hay que tener en cuenta en medio de toda esta situación que aprovechan los criminales explotadores sexuales. Claro, detrás de esto obviamente lo que hay es una problemática social, pues obviamente es tan grande que a veces se olvida que hay que verla primero. Pero yo, que no soy amigo del populismo punitivo y de el que la hace la paga, porque además creo poco en eso, en la realidad, pues, porque se habla mucho, pero se logra poco. En este caso sí creo que hay que hacer énfasis en la extradición de este señor. Obviamente para eso se necesita que se haga un juicio bien hecho, para que las autoridades norteamericanas judiciales le den seriedad. Podría ser un buen elemento para que inicie la nueva fiscal, la fiscal Luz Adriana Camargo, que ya está en funciones, podría empezar por este caso, por ejemplo. Ese Departamento de Justicia norteamericano que saca pecho con Colombia, porque somos una máquina de extradiciones, con las que saca pecho ese Departamento de Justicia, que interfiere mucho en las relaciones con Colombia,
más de lo deseable. Las relaciones de Estados Unidos y Colombia deben estar centradas en el Departamento de Estado y la Cancillería, pero aquí el Departamento de Justicia vive metido y vive apadrinando fiscales y haciendo más de lo que a veces es recomendable. No puede ser que se acepte simplemente que Estados Unidos, a semejante aliado de cooperación judicial, no sea capaz de entregarle ni siquiera un proxeneta de estos si se llegara a probar. Y si hubiera pruebas suficientes, yo creo que sí las va a haber, porque están las víctimas, hay videos, hay muchas maneras de llevar ese juicio a buen término. Y por dignidad, pero no, también por sentido práctico, hay que enfrentar ese tema de la extradición, porque es que el problema no es de turismo. Si están llegando cientos o miles de personas a hacer turismo sexual, y la solución es devolverse al país, y si no los toman en flagrancia no hay nada que hacer, pues eso va a seguir. Hay que enfrentar ese tema de turismo sexual también por el lado judicial, y sería una vergüenza que Colombia no fuera capaz de extraditar a este señor. 8:41, actualizamos las noticias del mundo y vamos a hablar de la revelación de Noticias Caracol, la manera en la que los organismos de inteligencia de Venezuela están actuando de manera presuntamente con grupos irregulares, con el Tren de Aragua, con el ELN, están llegando a Colombia y están llegando a Chile, a otros países. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. El DANE actualizó el informe de estadísticas vitales, que es una radiografía sobre la población del país con toda la información relacionada a los nacimientos y las muertes. Sobre las causas de muerte, las que el informe llama como naturales más frecuentes en el país son, primero, las enfermedades isquémicas del corazón, segundo, enfermedades cerebrovasculares, donde están los infartos. 8 de la mañana, 42 minutos. Esta información es de interés para los empresarios, todos, porque a veces con la Semana Santa se nos olvidan muchas cosas y no deben pasar por alto esta información. Esto porque hoy vence el plazo para que renueven la matrícula mercantil ante su respectiva Cámara de Comercio. Un tema polémico, molesto para muchos empresarios y demás, pero es una obligación. Este documento es como la partida de bautismo de una empresa grande o pequeña, que certifica que existe y que puede hacer negocios con otras empresas, con otras unidades productivas. Hasta hoy tienen plazo las panaderías, peluquerías, ferreterías, tiendas, misceláneas y en general todas las empresas del país para renovar su matrícula mercantil. Quienes no cumplan con esta obligación legal pueden ser sujetos a multas por parte de la Superintendencia de Sociedades. Además de ser obligatorio, hay ciertos beneficios para los empresarios por renovar su registro mercantil dependiendo de la Cámara de Comercio donde se encuentren adscritos. Pero ¿cómo se puede renovar? La verdad, hoy en día esto es muy fácil. Todo el trámite se puede hacer de manera digital, ingresando a la página de su respectiva Cámara de Comercio, llenando algunos datos de la compañía, información financiera y pagando el costo del documento también de manera virtual. Que no se le olvide, hoy vence el plazo para que todas las empresas renueven su matrícula mercantil. $8:44, palmas y aplausos para el restaurante El Cielo de Medellín, premiado nuevamente por la encuesta OAD, Opinionated About Dining, una de las encuestas gastronómicas más importantes de todo el mundo, que catalogó a El Cielo del chef Juan Pablo Barrientos como el tercer mejor restaurante
de Colombia y lo puso dentro del top 30 en Latinoamérica. Ello basado en más de 200.000 reseñas generadas por unas 6.000 personas aproximadamente de restaurantes de todo el mundo, y que vuelve a recordar que este restaurante, que además ya tiene sedes en Miami y Washington, es en su concepto el de mejor experiencia gastronómica en toda Colombia y uno de los mejores a nivel internacional. Estás escuchando Blue Radio. Aquí en el Ministerio de Transporte, la directora de Tránsito y Transporte, Susana Blanco, entregó el más reciente balance de movilidad en Semana Santa. Como usted lo acaba de indicar, se confirmó la muerte de 186 personas. Sin embargo, hubo una reducción del 30% en el índice de mortalidad en comparación a las cifras del año pasado. Además, se reportaron 3.800 reportes de caza a infractores y, por último, 128 conductores fueron descubiertos en estado de alicoramiento. Hay una petición que hace la Procuraduría frente al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien está todavía detenido, pero que podría quedar en libertad en cualquier momento. Es ahora gestor de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero en aras de garantizar los derechos de más de 130 víctimas de sus crímenes en el Caribe, el Ministerio Público está haciendo una petición en particular. Sergio Barbosa. Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz admitiera a Salvatore Mancuso, esto generó incertidumbre entre las víctimas, lo que llevó al Ministerio Público a pedirle a los magistrados de la JEP aclaraciones sobre las condiciones luego de este sometimiento. En este caso se busca incluir una tercera sentencia de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, la cual ordenó reparaciones económicas a las 137 víctimas que no fueron consideradas en su momento. Según la Procuraduría, hubo una omisión y se piden las garantías para que el compareciente cumpla con las obligaciones de reparación impuestas. Por último, en esta petición también se aclara la necesidad de que aplique de manera consistente a todas las personas involucradas en el proceso de justicia y paz y no solo a aquellas con sentencias ejecutoriadas. 8:47 minutos. La semana pasada, el director de la policía, el general William René Salamanca, confirmó que alias Iván Márquez, el hombre que traicionó el proceso de paz que firmó, del que fue jefe negociador y que creó otro grupo guerrillero, otro grupo ilegal como la Segunda Marquetalia, está en Colombia. Ya se sabe que a mediados de este mes de abril se instalará una mesa de negociaciones con ese grupo, con esas disidencias. El gobierno busca que haya sometimiento, más allá de una negociación política. Dicen desde su grupo ilegal en Nariño que Iván Márquez está en perfectas condiciones, a pesar de un atentado que sufrió hace algunos meses en territorio venezolano. Winston Viracachá, ¿cómo se prepara la Segunda Marquetalia para estas negociaciones con el gobierno del presidente Petro? Ricardo, buenos días. La presencia del fundador de la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC, alias Iván Márquez, está garantizada una vez se instale oficialmente la mesa de diálogos con el gobierno nacional y se conozcan acuerdos significativos, dijo en entrevista exclusiva a Blue Radio el comandante del Frente Alfonso Cano e integrante del bloque occidental de las disidencias de las FARC, Jacobo Arenas, y perteneciente a la coordinadora guerrillera del Pacífico. El comandante Iván Márquez está en perfectas condiciones, listos para aportar en el proceso y están en perfecto estado. ¿Se ha contemplado de pronto, lo han hablado entre ustedes, la presencia de Iván Márquez en la mesa de diálogos una vez sea instalada oficialmente la mesa? El camarada Iván Márquez es nuestro líder, nuestro referente, y él va a estar asesorando, posiblemente presente en la mesa. Comandante, ¿cómo están las cosas? ¿Sí creen que firmarán la paz con Petro? Ya queda más poco de 2 años desde el gobierno de Petro. Decir ser firma la paz con este gobierno, en este gobierno, sería nosotros echarnos mentiras. En 2 años que quedan de gobierno con tantas trabas, tantas complicaciones que le pone la derecha y los amigos de Santos, que en su orgullo no quieren aceptar de que el proceso de paz de ellos fue un fallido, es difícil. Para que se logre eso tiene que seguir la continuación del gobierno del cambio. La continuación del gobierno del cambio nos daría la posibilidad de que se llegue a un feliz acuerdo de paz con el Estado como tal, como el gobierno. El guerrillero también confió que la nueva fiscal sea una fiscal de paz y contribuya a la paz total que está proponiendo el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero Felipe,
aquí este cabecilla de la segunda Marquetalia nos da noticia al final de esta charla que tiene con Winston Viracachá, que está en las selvas del suroccidente del país. Uno, que no cree que antes del 26 haya firmado un acuerdo de paz. Y dos, que para que haya un acuerdo tiene que haber una prolongación del gobierno del presidente Petro. Sí, es decir, y entonces, pues es que uno no sabe ya qué pensar, ¿no? Es decir, ¿quién está apoyando el gobierno del cambio? ¿Por qué no lo pueden hacer en 2 años? Han pasado 2 y no se ha concretado absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué? Nos está notificando este guerrillero que necesitan otro Gustavo Petro en la presidencia para seguir en el proceso. No, pues además, Felipe, en un contexto político en el que el presidente Petro está hablando de una asamblea constituyente, pues obviamente sí se generan una serie de inquietudes, pero muy llamativo lo que nos dice este cabecilla de la segunda Marquetalia desde el suroccidente del país. Y hablando de disidencias, las de alias Iván Mordisco, con una mano dicen estamos en negociaciones y con otra se expanden. Están anunciando la creación de otro bloque, es decir, siguen ampliando su accionar ilegal en el territorio colombiano. Juan Esteban Quintero, ¿en qué departamentos anuncia su presencia ahora la disidencia de Iván Mordisco? Ricardo, buenos días. Pues se trata del bloque central y haría presencia en los departamentos del Valle del Cauca, Huila, Tolima y el Quindío. Escuchemos. La conformación del bloque central, comandante Isaías Pardo, como respuesta y en solidaridad con el bloque occidental, comandante Jacobo Arenas, sobre quien se anuncia públicamente una gran ofensiva militar. Dice también los disidentes de Iván Mordisco que van a mantener el bloque occidental del comandante Jacobo Arenas en su accionar político y militar. Ricardo, también cabe recordar que las FARC-EP tienen un bloque que se componen de mínimo 5 frentes. Para este caso serían frentes que no existían hace 2 años en estos departamentos. Es importante mencionar que, como usted lo decía, cada vez se fortalecen más las disidencias, pese a que quieren mantener un diálogo con el gobierno nacional. Recuerde usted que el pasado jueves 28 de marzo se conoció que iban a continuar los diálogos para retomar conversaciones. Pues Jacobo Arenas, uno de los cabecillas históricos de las disidencias de las FARC, es el nombre que toma este grupo de las disidencias de alias Iván Mordisco, que anuncian su expansión hacia 4 departamentos: Valle, Huila, Tolima y Quindío. No olvidemos que la semana pasada hubo una operación en la que hubo 11 capturados, hubo un cabecilla de finanzas muerto en el departamento del Tolima, muy cerca del municipio de Chaparral, alias Capotillo, se llamaba el cabecilla abatido cuando intentaban huir en un vehículo civil hacia el sur del Tolima, hacia el municipio de Chaparral. 8:52, antes de hablar de la investigación de Noticias Caracol sobre la forma en la que el régimen de Nicolás Maduro está utilizando su aparato de espionaje para seguir a opositores en Colombia y en otros países de América Latina, Camila Carvajal, se confirma reunión de emergencia en la Casa de Nariño, motivo: sector energético, tarifas de energía y lo que está pasando con el fenómeno del Niño. Sí, señor, ese será el tema por el que se van a sentar esta mañana en la Casa de Nariño el gobierno nacional con el ministro de Minas, a quien usted entrevistaba esta mañana, pero también asiste el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Eso está por comenzar. La hora de la citación es 9 de la mañana y la reunión es el Comité Estratégico para evaluar la problemática de tarifas de energía que advierte XM, que es el sistema energético colombiano, el operador de todo el sistema energético en nuestro país, que podemos estar en riesgo por el nivel muy bajo de los embalses en Colombia. Si bien a este comité estratégico el ministro de Minas, Andrés Camacho, llega diciendo que hay que estar tranquilos, pero no confiados, el gobierno sí va a estudiar nuevas medidas y después de ese comité es que podremos tener lo que anticipaba el ministro esta mañana aquí, la directiva presidencial de recomendaciones a entidades públicas para que llegue el teletrabajo y así ahorrar energía en lo que queda de fenómeno del Niño. 8:53, ojalá el ministro de Minas reagende la reunión que tenía hoy con diferentes actores del sistema energético. Ayer a la tarde la cancelaron y ellos son Ricardo, es que se está esto. configurando la tormenta perfecta para este caso de el posible apagón. Dependemos de San Pedro. Embalses si no llueve, al 30%. Si no llueve, mire cómo se está configurando esto. Son 6 cosas. Embalses al 30%. El aporte de lluvias por debajo del 50% del histórico. No hay proyectos, lo mencionamos ya. No hay líneas de transmisión. No hay combustible, porque si hay que prender las térmicas necesitamos gas.
y sobre todo no hay CREG, o sea, no hay experto que tome las medidas que corresponden. 8:54, ya regresamos para hablar de los espías de Nicolás Maduro en Colombia. El lío diplomático que está provocando la revelación de Noticias Caracol de la cacería del régimen de Nicolás Maduro contra sus opositores, cacería que se extiende hasta Colombia y Chile. Usando la Dirección de Contrainteligencia Militar, se habrían establecido por parte de Venezuela vínculos aparentemente con grupos ilegales, como el Tren de Aragua, como el ELN y como otros, con el fin de capturar a opositores venezolanos, con el fin de perseguirlos, incluso algunos de ellos de manera extraña terminan asesinados, como el teniente Ojeda en territorio chileno. Muchas preguntas que surgen de este informe sobre si el gobierno del presidente Gustavo Petro le está entregando información a Venezuela, sobre si el gobierno Petro sabe de esas operaciones de contrainteligencia en Colombia y sobre de qué manera se trabaja de forma conjunta entre los dos países. Aparente normalización de relaciones entre Colombia y Argentina, que había tenido un traspiés el pasado miércoles santo, luego de que el presidente Gustavo Petro y la Cancillería colombiana ordenaran la expulsión de 6 diplomáticos argentinos de Colombia y mantuviera en Colombia al embajador Camilo Romero, delegado diplomático de Colombia en Buenos Aires, por cuenta de las declaraciones del presidente Javier Milei, quien había dicho en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer que Gustavo Petro fue un asesino terrorista. Esto causó una muy profunda situación de malestar en el gobierno colombiano, que al final aparentemente fue restablecida, normalizada, tras un comunicado conjunto que anoche se reveló por parte de los ministerios de Relaciones Exteriores. Hablando de la necesidad de avanzar en materia diplomática, se anuncia además la visita en los próximos días de la canciller argentina a nuestro país y del regreso de la delegación diplomática de Camilo Romero justamente a la ciudad de Buenos Aires, en donde no estaba desde enero de este año por cuenta de una andanada que había emprendido el presidente Milei en contra del presidente Gustavo Petro. Andrés Camacho habla de la campaña desde el Ministerio de Minas y Energía para mitigar el riesgo en el sector energético. Nosotros llevamos desde noviembre en una campaña de ahorro tanto en las entidades del Estado como en televisión, aeropuertos, terminales, con organizaciones locales, departamentales, que han ayudado en alguna medida. Aquí hay que señalar que un elemento muy importante ha sido la temperatura. Evidentemente, cuando hemos tenido aumentos de temperatura, pues la gente debe usar electrodomésticos y otros tipos de dispositivos para el clima, pero ahora ya con la temperatura que estamos teniendo, eso va a ayudar a... Felipe, hemos utilizado aquí varias veces la expresión ruidoso o atronador silencio. En esta ocasión, Felipe, creo que podemos aplicarla también para lo que no ha sido, porque no hemos tenido ni Noticias Caracol ni nosotros aquí en Blue Radio, respuesta alguna por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro frente a las muy graves revelaciones que hizo anoche la unidad investigativa de Noticias Caracol sobre la manera en la que la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM de Venezuela está actuando en Colombia. Está actuando con grupos armados ilegales, con el Tren de Aragua, con el ELN, documentado por el Departamento de Estado, por el Comando Sur de Estados Unidos. Muy detallada la manera en la que desde varios meses atrás viene trabajando en Colombia ese grupo, incluso con capturas recientes y presuntamente vinculada con homicidios que han ocurrido fuera de Colombia, en particular del teniente Ojeda en territorio chileno. No, la verdad es que es muy grave lo que está pasando. Eso es una pues intromisión indebida del gobierno de Venezuela, pero como dice usted, es otra vez un estruendoso silencio de parte del gobierno colombiano. Sí, fíjese, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, anoche en la nota de Noticias Caracol, y lo escuchamos muy temprano aquí,
hablaba de la forma en la que él agradecía la colaboración de Colombia, la colaboración de hombres y mujeres, y hablaba de las autoridades, y aquí nadie pone la cara. Lamentablemente, Noticias Caracol buscó al Ministerio de Defensa, buscó a el director nacional de inteligencia, Carlos Ramón González, y nadie ha dicho una sola palabra. Don Ricardo Calderón es uno de los periodistas más laureados y reconocidos de Colombia, es el jefe de la unidad investigativa de Noticias Caracol, es quien ha liderado este trabajo que anoche vimos los colombianos en Noticias Caracol. Hola Ricardo, buenos días. Buenos días Ricardo, ¿cómo están? Bien, analizando lo que significan detalles de esta investigación, que parte, y esa es mi primera pregunta, Ricardo, de una supuesta conspiración que se estaba fraguando desde Cúcuta, desde Colombia, en diciembre del año pasado. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo arranca lo que luego termina siendo la captura de uno de los supuestos participantes de las reuniones, la huida de otro, y se investiga si también el homicidio de otro, al final en territorio chileno? Estamos hablando del teniente Ojeda. Pues la historia arranca justamente a raíz del asesinato del teniente Ojeda en Santiago de Chile. Nosotros en Noticias Caracol veníamos desde hace más de un año investigando este tema sobre la presencia de agentes de inteligencia venezolanos en Colombia. Eso, si bien no es nuevo, lo que sí nos hemos dado cuenta es que a lo largo del último año se ha incrementado de una manera bastante exponencial la presencia de agentes de la DGCIM o del SEBIN, del Servicio de Inteligencia Bolivariano, en territorio colombiano. En el pasado había ocurrido, pero existían algunos controles por parte de las autoridades, de las fuerzas militares, de la inteligencia colombiana. No sé si ustedes recuerdan, cada tanto era común ver, cada mes, cada 2 meses, en diferentes lugares del país se capturaban a espías venezolanos acá. El procedimiento, porque el delito de espionaje en Colombia lamentablemente tiene una pena muy baja, el procedimiento normal era simplemente la expulsión de ellos, pero había una acción por parte de la inteligencia colombiana para detectar este tipo de actividades. Eso lamentablemente en el último año largo no ha vuelto a ocurrir.